Bienvenidos al curso de Contabilidad Financiera 4. Vamos a trabajar el estado de flujo de efectivo, así que vamos a partir del siguiente caso. Hemos trabajado actualmente, hemos trabajado actualmente el registro de 2 meses. Por lo general, el estado de cambio en la situación financiera y el estado de flujo de efectivo se compara en base a 2 años. Pero como hemos trabajado dos operaciones, así que vamos a trabajar en base a las dos operaciones que hemos trabajado en los casos anteriores, que ha sido el mes de marzo y el mes de abril. Así que aquí tenemos los valores correspondientes del estado de situación financiera del mes de marzo y el mes de abril, que lo hemos trabajado desde el primer día de clase, que son los primeros dos registros que hicimos de los 2 meses. Ya tenemos el estado de situación financiera en forma, en forma de reporte. Así que lo primero que vamos a hacer es elaborar el estado de origen y aplicación de fondos y después elaboramos el estado de flujo efectivo. El estado de flujo de efectivo es un estado financiero que me permite ver cómo hemos utilizado el efectivo trabajando con tres grandes componentes: actividades de inversión, actividades de operación y las actividades de financiamiento. Son las tres bases para elaborar el estado de flujo de efectivo. Pero lo primero que vamos a hacer es elaborar el estado de origen y aplicación de fondos, que me permite analizar la fuente y el uso de cada cuenta. Así que tenemos el nombre de la empresa que estamos trabajando, el comercio. Vamos a elaborar primeramente el estado de origen y aplicación de fondos correspondiente al mes de marzo y abril, y está expresado en Córdoba. Como estamos diciendo, se elabora de manera anual, pero en este caso lo estamos elaborando en comparación de 2 meses. Ya tenemos los valores correspondientes. Lo primero que vamos a analizar va a ser el cambio que hay, el cambio que hay en el balance general o el estado de situación financiera correspondiente a abril. El cambio que hay de marzo a abril. Así que vamos a analizar el cambio, sacando la diferencia. Como hemos trabajado en el estado de cambio en la posición financiera, sacamos la diferencia que hay de marzo a abril, sacamos la diferencia. Por lo tanto, tenemos 25.200 menos 16.800. Sacamos esta diferencia y tenemos 8.400. Así que por lo tanto, de marzo a abril, la caja ha aumentado con 8.400. Continuamos, sacamos la diferencia que hay con el valor de banco de marzo a abril. La diferencia, 133.926.96 menos 130.240. Y tenemos 3.686.96. Sencillo, sacamos la diferencia del mes que hay y así continuamos. Como lo estamos haciendo desde Excel, pues es más sencillo. Vamos a arrastrar y aquí tenemos los valores. Con respecto al inventario, pues de marzo a abril ha tenido una disminución, por lo tanto es negativo, menos 34.000. El IVA acreditable pues no ha tenido movimiento y el IR acreditable tuvo un aumento de 1.000 y el IME acreditable tuvo un aumento de 500. Estamos sacando las diferencias que hay y aquí lo tenemos. Por lo tanto, la sumatoria de estas diferencias tenemos menos 20.413.04, que igual a la diferencia que hay de marzo hasta abril. En este caso miramos los activos corrientes han disminuido por 20.413.04. Primero vamos a sacar la columna de cambio. Ahora vamos a continuar con el siguiente grupo, que son el activo no corriente. Vamos a agregar el título, activo no corriente. Y tenemos en el primer caso inversiones permanentes. Inversiones permanentes tenemos la cuenta de depósito a plazo fijo a largo plazo. En marzo no hubo, por lo tanto se adquirió en abril.
Sacamos la diferencia. En este caso tenemos 22.000. La diferencia de abril y marzo fue de 22.000. Como es la única cuenta que tenemos, por lo tanto el total de inversiones permanentes sería 22.000. Ya sacamos los activos corrientes, menos 20.413.04. Y en los activos no corrientes, el primer grupo sería inversiones permanentes, 22.000. Ahora vamos con propiedad, planta y equipo. Sacamos la diferencia del terreno, 100.000 menos cero. En este caso, pues vamos a tener 100.000. Y para mobiliario, equipo y oficina no hubo movimiento, tiene el mismo, por lo tanto es de cero. Por lo tanto, el total de activo fijo o de propiedad, planta y equipo va a ser igual por 100.000. Por lo tanto, el total de activo va a ser igual al total de activo corriente, el cambio, inversiones permanentes y los activos fijos o propiedad, planta y equipo. Tenemos 101.586.96, que igual es la diferencia que hay de marzo a abril. Por lo tanto, miramos que el activo ha disminuido de marzo a abril por 101.586.96. Estamos elaborando el estado de origen y aplicación de fondos. Primero estamos trabajando con los cambios que hay de marzo a abril. Aquí tenemos, ahora vamos a continuar con el pasivo corriente. Vamos a sacar el cambio que hay con los proveedores. Por lo tanto, de marzo a abril los proveedores han disminuido. Vamos con el IR del 30%. Igual sacamos la diferencia de marzo y abril. Tenemos 4.800. El IR ha aumentado y así sucesivamente. Vamos a arrastrar. Ahí tenemos el IR por pagar ha aumentado en 391.30 de un mes. Del siguiente mes, el IMI por pagar 195.65. El IVA por pagar tiene un aumento de 7.500. Los acreedores diversos no hubo cambio. Por lo tanto, el total de pasivo corriente, sacamos el total de cambio y tenemos menos 9.613.04, que es el cambio que hay de abril a marzo. Analizamos que de marzo a abril el pasivo corriente ha disminuido en 9.613.04. Vamos con el pasivo a largo plazo. Tenemos el documento por pagar a largo plazo. En marzo no tenemos, se adquirió en abril. Por lo tanto, el cambio va a ser por 100.000. Total de pasivos, sumamos el pasivo corriente y el no corriente. Y tenemos 90.386.96. Por lo tanto, en total de pasivo de marzo a abril ha aumentado en 9.386.96. Esto se debe al documento por pagar a largo plazo. Ya tenemos el pasivo. Ahora terminamos con el patrimonio o el capital contable. Nuevamente sacamos la diferencia que tenemos. Por lo tanto, en capital social no ha habido ningún cambio. Vamos con la utilidad acumulada o que han sido las utilidades del ejercicio. Por lo tanto, de marzo a abril, las utilidades han aumentado en 11.200. Por lo tanto, vamos a terminar con el total de pasivo más capital.
Vamos a sacar primeramente el total de patrimonio, la suma de la diferencia. Tenemos 11.200 y el total de pasivo tenemos 9.386,96 y 11.200. Tenemos 101.586,96. Por lo tanto, de marzo a abril ha aumentado en 101.586,96. Ya trabajamos la columna de cambio. Ahora vamos a trabajar el siguiente punto. En el estado de origen de aplicación de fondos se analiza la fuente y el uso. Así que tenemos la fuente o origen. En este caso se consideran como positivo. Y tenemos el uso o la aplicación, que se considera como negativo. Así que el estado de origen de aplicación de fondo analiza la fuente y el uso, analiza este cambio si corresponde a un origen o a una aplicación. Aquí hay que tomar cierto análisis, va a ser una fuente, por lo menos vamos a tomar el siguiente criterio. Vamos a poner una fuente, vamos a tener como una base para tomarlo como guía. Va a ser disminución de cualquier activo. La disminución de cualquier activo se considera como una fuente. Por lo tanto, como una aplicación, tenemos lo opuesto. Si la disminución de cualquier activo es una fuente, por lo tanto, lo opuesto va a ser un aumento. Aumento de cualquier activo. La disminución de cualquier activo se considera una fuente o un origen y el aumento de cualquier activo se considera como un uso o una aplicación. Tomando como base este argumento, vamos a trabajar el activo primeramente, partiendo del cambio. Así que tenemos lo siguiente. Vamos con el valor de la caja. La caja de marzo a abril ha tenido un aumento por 8.400. Vamos al concepto, dice que el aumento de cualquier activo va a ser una aplicación. Así que lo mandamos como una aplicación por 8.400. Continuamos. Banco de marzo a abril ha tenido un aumento, así que lo tomamos como una aplicación. Y así analizamos la fuente y el uso. La fuente o el origen. Continuemos. El inventario de marzo a abril ha tenido una disminución. Dice que la disminución de cualquier activo es un origen o una fuente. Por lo tanto, multiplicamos por menos 1 porque aquí solamente vamos a poner valores positivos. Pero tomando en cuenta que el origen se consideran positivo y las aplicaciones van a ser negativos al momento de elaborar el estado de flujo de efectivo. El IVA acreditable no ha tenido ninguna variación. Vamos con el IR acreditable. De marzo a abril ha tenido un aumento. Por lo tanto, va como una aplicación y el valor de línea acreditable de marzo a abril ha tenido un aumento por 500. Así que es una aplicación. Sumamos el total de origen. Vamos a tener 34.000 y sumamos el total de aplicación. Tenemos 13.586,96.
Vamos a continuar con el activo no corriente y de esta manera es como se elabora el estado de origen y aplicación de fondo. Bastante sencillo, pero hay que tomar en cuenta siempre estos argumentos. Vamos a continuar, depósito a plazo fijo. De marzo a abril tenemos 22.000, por lo tanto el cambio fue de 22.000 y fue un aumento, por lo tanto es una aplicación. Tenemos 22.000, así que como total tenemos 22.000. El total de inversiones permanentes, la única cuenta que tenemos, depósito a plazo fijo, así que va a ser por 22.000. Vamos con propiedad, planta y equipo. Tenemos terreno. De marzo a abril hay un cambio de 100.000, es un aumento, así que va como una aplicación. Tenemos 100.000 y mobiliario, equipo de oficina, no hay ningún cambio, así que saquemos ahora el total. El total de fuente, origen, no tenemos nada. Y total de aplicación para la propiedad, planta y equipo fue por 100.000. Bueno, igual aquí podemos sacar el total de fuente. En este caso, pues no hubo, así que fue cero. Fue cero, solamente tuvimos aplicación. Igual en la propiedad, planta y equipo, aplicación por 100.000, que fue el aumento del terreno. Así que solamente en el activo corriente tuvimos un origen por 34.000. Ahora vamos a sacar el total de activos, vamos a sumar toda la fuente o el origen. Tenemos 34.000, tenemos cero y pues tenemos cero, así que solamente tenemos 34.000. Vamos a sacar el total de uso o aplicación. Tenemos 13.586.96, tenemos 22.000 y tenemos 100.000. Tenemos por lo tanto 135.586.96. Ya tenemos el origen y aplicación de fondo para el activo total. Vamos a continuar ahora con el pasivo y capital. Vamos a tomar en cuenta el siguiente argumento. Va a ser un origen el aumento de cualquier pasivo. Por lo tanto, va a ser una aplicación lo contrario, la disminución de cualquier pasivo. Va a ser un origen la disminución de cualquier activo y va a ser un origen el aumento de cualquier pasivo. Va a ser una aplicación el aumento de cualquier activo y va a ser una aplicación la disminución de cualquier pasivo. Así que partiendo con este análisis vamos a trabajar ahora el pasivo. Así que si analizamos, oramos con proveedores de marzo a abril, hubo un cambio por 22.500, ha sido negativo. Y aquí nos dice que la disminución de cualquier pasivo se considera una aplicación. Por lo tanto, nos vamos a la columna aplicación. Como ha habido una disminución, lo tomamos como una aplicación y habíamos dicho que estamos trabajando valores positivos.
Como el inventario daba negativo, lo multiplicamos por -1, dado que trabajamos valores positivos. Así que el proveedor es una aplicación. Continuamos el análisis. El IR del 30% ha tenido un aumento de 4.800. Y aquí dice que el aumento de cualquier pasivo va a ser un origen. Así que lo vamos a mandar a la columna origen, 4.800. Y si observamos, el IR por pagar, el IMI por pagar y el IVA por pagar, todos han tenido un aumento, por lo tanto es una fuente o origen. En acreedores diversos no hubo ningún cambio, solamente nos queda sacar el total. Sacamos el total de origen y sacamos el total de aplicación. Total de origen 12.886.96 y total de aplicación 22.500. Vamos con el pasivo no corriente. Tenemos documentos por pagar de marzo a abril, ha tenido un cambio por 100.000. Ha sido un aumento, así que por lo tanto va a ser una fuente. Tenemos una fuente por 100.000. Vamos a sacar el total de pasivo, el corriente y el no corriente en la fuente. Tenemos 112.886.96 y en aplicación tenemos el corriente y el no corriente. En este caso no hubo aplicación. Tenemos 22.500. Si observan, ya concluimos con el análisis del pasivo corriente y el no corriente. Ya tenemos el total. Solamente nos queda el capital, que prácticamente tiene las mismas condiciones que el pasivo. En capital social no hubo un cambio, solamente nos queda la utilidad acumulada. De marzo a abril ha tenido un aumento y lo vamos a trabajar igual que el pasivo. Por lo tanto, tenemos que el aumento de cualquier pasivo parecido al capital va a ser un origen, así que lo vamos a mandar como origen. Por lo tanto, tenemos un origen o un uso por 11.200. Sacamos el total de uso, origen, va a ser 11.200. La total de aplicación, pues en este caso va a ser 0. Y ahí tenemos. Vamos a concluir con el pasivo más patrimonio. Tenemos el total pasivo en cuanto al origen, 124.086.96 y tenemos el total de aplicación, 22.500. Por lo tanto, concluimos con la elaboración del estado de origen y aplicación de fondos. No es más que el análisis del cambio que hay de un mes a otro, o en otros casos de un año a otro, y analizamos si este cambio corresponde a un origen o una fuente, o si corresponde a un uso y una aplicación. El estado de cambio, origen de aplicación de fondos, pues tiene una comprobación para saber si lo que hemos realizado ha sido lo correcto. Vamos a hacer una comprobación y por lo tanto vamos a sumar el activo total en cuanto a la aplicación, al origen, que ha sido 34.000, y le sumamos el pasivo más capital, que fue lo último que hicimos, 124.086.96. Esto nos da 158.086.96. Esto tiene que ser igual al total de aplicación o uso del total de activo. Total de aplicación fue por 135.586.96
Y en pasivo y capital tenemos 22.500. Tenemos 158.086,96. Así que analizamos y estos valores tienen que ser lo mismo. Al sacar el total de fuente y el total de uso, tienen que ser la misma cantidad. Por lo tanto, como tenemos el mismo resultado, podemos dar por concluido que el estado de origen y aplicación de fondo está correcto. Y elaboramos un nuevo estado financiero. Ahora vamos a elaborar el estado de origen, perdón, el estado de flujo de efectivo. Así que vamos a continuar trabajando ahora el estado de flujo de efectivo. Ya habíamos dicho, nombre de la empresa y el comercio, este va a ser el estado de flujo efectivo y en este caso vamos a analizar el último periodo. Estamos trabajando en este caso mes, así que va a ser al 30 de abril. Si fuera por año, analizamos pues el último año. Al 30 de abril 2021 y está expresado en Córdoba. Vamos a analizar y elaborar ahora el estado de flujo de efectivo. Ya habíamos dicho que el estado de flujo de efectivo me permite ver cómo hemos utilizado el efectivo en los tres puntos, en actividades operativas, actividades de inversión y las actividades de financiamiento. Así que vamos a hacer lo siguiente. Iniciamos con el flujo de efectivo de actividades operativas. Son el flujo que se ha generado pues, en las actividades normales que realiza la empresa. Así que vamos a analizar. Primero trabajamos como primer punto, partimos de la utilidad neta después de impuestos. La utilidad neta después de impuestos corresponde al estado de resultados del mes de abril. No tenemos el estado de resultados, pero sí podemos partir de las utilidades acumuladas, que fueron las utilidades del ejercicio, así que ha sido por 28.000. Es decir, lo más recomendable es que partamos del estado de resultados, porque a veces podrían representar no las utilidades del mes de abril, sino utilidades acumuladas de otros periodos. Así que, pero en este caso, ya sabemos que como estamos trabajando, los estados de resultados corresponde a 28.000. Así que vamos a partir con 28.000. Así que tenemos utilidad neta después de impuestos del mes de abril, que ha sido la utilidad del ejercicio, corresponde a 28.000. Esto lo tenemos en el estado de resultados. Tenemos 28.000. Otro punto que se agrega es la depreciación. En este caso, pues, no hay depreciación, así que no lo vamos a poner. Pero si hay depreciación, se agrega en actividades operativas. Y ahora, pues, vamos a trabajar primeramente el activo corriente, que ha sido el primer punto que tenemos aquí. Y vamos a tomar tanto las fuentes como las aplicaciones. Pero en el estado de flujo efectivo no se analiza la caja y banco, es decir, el efectivo y equivalente de efectivo, que sería la caja banco e inversiones temporales. Estas tres cuentas no se analizan porque, por eso es el estado de flujo efectivo, para analizar cómo ha sido el comportamiento de estas cuentas para llegar al flujo efectivo. Así que vamos a analizar partiendo de acá hacia abajo. Primera cuenta que tenemos en el inventario, en este caso, dice que es un origen y habíamos dicho que los orígenes van a ser positivos. Así que vamos a poner aquí disminución de los inventarios.
Vamos a trabajar con la disminución de los inventarios, porque recuerde que de marzo a abril, ¿qué pasó con los inventarios? Tuvo un cambio de menos 34.000, así que hubo una disminución que se considera una fuente o origen. Tenemos 34.000. Disminución de los inventarios, tenemos 34.000. Vamos con el siguiente. El IVA acreditable no tuvo ningún cambio, solamente nos queda el IR acreditable y el IMI acreditable. Recuerde que el IR acreditable y el IMI acreditable han sido impuestos pagados por anticipado o que se anticiparon, así que todo esto lo vamos a mandar como uno solo. Vamos a poner aumento de los impuestos pagados por anticipado. Habíamos dicho que desde aquí el IVA acreditable, el IR, el IMI son impuestos pagados por anticipado, así que vamos a tomar el aumento. Pero por ejemplo, si aquí fuera sido 1000 y menos 500, como les dije, vamos a poner aumento de los impuestos pagados por anticipado. Vamos a tomar el mayor valor. Pero si fuera sido menos 1000 más 500, nos hubiera dado negativo la sumatoria y entonces fuéramos puesto disminución de los impuestos pagados por anticipado. En este caso vamos a tomar el total, tenemos 1500, así que tenemos 1000 más 500, que es del uso. Tenemos 1500, pero hay que analizar que como son una aplicación se consideran como negativo, como negativo. Así que por lo tanto vamos a multiplicar por menos 1 y tenemos menos 1500. La disminución del inventario fue un origen, se considera positivo y el IR acreditable y el IMI sacamos el total y la aplicación es negativa, así que multiplicamos por menos 1 y sería menos 1500. Vamos a continuar con el análisis del flujo de efectivo. Ya si observan, ya terminamos el activo corriente. Ahora vamos a analizar no el activo no corriente, sino que lo que vamos a analizar ahora es el pasivo corriente. Prácticamente estamos analizando el capital de trabajo para el flujo de efectivo de actividades operativas. Recuerden que el capital de trabajo, habíamos dicho que era el activo corriente menos el pasivo corriente. Prácticamente estamos analizando el capital de trabajo en actividades operativas. Así que nos vamos ahora al pasivo y vamos a analizar nuevamente el uso y las aplicaciones. Tenemos los proveedores. De marzo a abril, los proveedores han tenido un cambio por 22.500 y este cambio habíamos dicho que corresponde a un uso o una aplicación por 22.500. Así que tenemos disminución de las cuentas por pagar o proveedores.
Disminución de las cuentas por pagar o proveedores. Tenemos, recuerden que de marzo a abril ha habido una disminución y esto es una aplicación. Y las aplicaciones habíamos dicho que son negativas. Aquí lo tenemos. Aplicación negativa. Tenemos menos 22.500. Y ahora vamos a analizar el resto. El IR por pagar, el IR por pagar el 30%, el IR por pagar el 2%, el IMI por pagar y el IVA por pagar, que lo vamos a tomar como uno solo, dado que todo esto se consideran deudas acumuladas. Por lo tanto, si observamos, todas estas deudas de marzo a abril han tenido un aumento. Vamos a tomar como uno solo, pero como les dije, si hay deudas que han sido, que han disminuido y han sido una aplicación, nosotros vamos a tomar siempre el total, sacamos la diferencia y si nos da positivo, pues lo vamos a poner como aumento. Si nos da negativo, lo ponemos como disminución. En este caso, pues todas han aumentado. Tenemos el concepto como uno solo para no irlas trabajando una por una. Tenemos aumento de las deudas acumuladas. Por lo tanto, solo tenemos origen y van a ser positivos. Tenemos 4.800, 391.30, 195.65 y 7.500. Esto nos da 12.886.96. Sacamos el total del flujo efectivo de actividades operativas y esto nos da 50.886.96. El efectivo que se ha generado en actividades operativas. Y aquí podemos sacar una estructura en porcentaje. Dividimos el total, 28.000, entre el total de flujo de actividad operativa, lo multiplicamos por 100. Esto me da el 55% y así sucesivamente. Cada valor entre el total de actividad operativa. Cada valor entre actividad operativa y después la suma me tiene que dar el 100%. Es decir, la utilidad neta, 28.000, corresponde al 55% de la actividad operativa. El inventario dice que corresponde al 66.80% de la actividad operativa. Y así sucesivamente. Y aquí podemos analizar esto. ¿Por qué la disminución de los inventarios, que ha sido 34.000, lo ponemos como un origen positivo? Y como les dije, aquí corresponde mucho el análisis. Por lo tanto, si observamos el inventario de marzo a abril ha tenido una disminución por menos 34.000 y esto fue un origen. Lo ponemos como un origen porque como ha disminuido el inventario, significa que se ha vendido, el inventario se ha vendido y por lo tanto esto ha generado un flujo positivo. Aunque sabemos que no siempre esa venta corresponde al contado. Hay una porción que pueden ir al crédito, pero desde el momento que el inventario se vende, esto me genera flujo positivo. Por lo tanto, lo ponemos como 34.000. El aumento de los impuestos pagados por anticipado, habíamos dicho que en este caso va del IVA hasta el IMIS, pero solamente tomamos el IR y el IMI porque el IVA no tuvo un cambio. Han aumentado y esto es una aplicación. Los impuestos han aumentado y esto genera una disminución, que es una aplicación. ¿Por qué lo ponemos como negativo? Lo ponemos negativo porque me genera un flujo negativo. Es decir,
Si yo tengo IR y IMA acreditable, significa que yo efectué ventas al contado y me efectuaron retenciones. Como me efectuaron retenciones, a la venta total que me iba a generar efectivo, me provocó una disminución al momento que me hicieron esto IR, y por lo tanto esto me generó una disminución de la venta total y por lo tanto lo consideramos como una aplicación. Así que es un flujo negativo. Vamos ahora con la disminución de las cuentas por pagar. Vamos analizando cada punto. Vamos con las cuentas por pagar. Las cuentas por pagar de marzo, abril ha tenido una disminución. Si los proveedores han disminuido, significa que la empresa ha disminuido, pues lógicamente la deuda con los proveedores. Eso es muy bueno, pero esto se considera como una aplicación y la aplicación es negativa porque como ha tenido una disminución de los proveedores, significa que la empresa ha utilizado efectivo para pagar a los proveedores. Por lo tanto, es un flujo negativo. Y tenemos las deudas acumuladas. Del IR, el IR del 30% y el IR por pagar, el IMI y el IVA por pagar han tenido un aumento y esto lo ponemos como un origen positivo. Han aumentado las deudas, pero como la empresa no ha efectuado estos pagos, no ha utilizado efectivo, por lo tanto, es un flujo positivo. Ese es el análisis que realizamos en el estado de flujo de efectivo, analizar por qué fue un uso y por qué fue una aplicación. Ya tenemos las actividades operativas, ahora continuamos con el flujo de actividades de inversión. Las actividades de inversión vamos a analizar los activos no corrientes. Primero vamos a analizar el primer componente que serían las inversiones permanentes. En este caso de marzo a abril ha habido un aumento por 22,000. Vamos a poner aumento de inversiones permanentes. Estamos sacando el total. Las inversiones permanentes se componen por depósito a plazo fijo, pero si hubiera más cuenta, depósito, inversiones en bonos, en acciones, nosotros tomamos el total para no irlas trabajando una por una. Así que el aumento de inversiones permanentes fue por el cambio de 22,000 y este cambio dice que es una aplicación. Por lo tanto, es negativa. Es negativa porque como estoy adquiriendo depósito a plazo fijo, entonces utilicé efectivo para adquirir este activo. Por lo tanto, es un flujo negativo. Tenemos 22,000 por menos 1, tenemos menos 22,000. Y ahora vamos con analizar el siguiente activo, que son la propiedad, planta y equipo o los activos fijos. Igual en la propiedad, planta y equipo vamos a tomar en cuenta el total. El total dice que ha sido por 100,000 y estos 100,000 fue una aplicación y la aplicación fue negativa porque como adquirí el terreno, que fue el cambio que me generó, por lo tanto, utilicé efectivo y esto me generó una disminución. Aunque también no es probable que haya utilizado el efectivo, puede ser que esté al crédito, pero como voy a tener que pagarlo, entonces me va a generar flujo negativo. Tenemos 100,000, entonces vamos a poner aumento de la propiedad, planta y equipo. Aumento de la propiedad, planta y equipo. Tenemos que ha sido por 100,000.
por -1 porque ha sido una aplicación. Por lo tanto, el efectivo proveniente de actividades de inversión, vamos a sumar, en este caso solamente tenemos las inversiones permanentes y la propiedad de planta y equipo, y ha sido por -122.000. Nos ha dado negativo. Sacamos un análisis, el inversiones permanentes entre el total de actividad de inversión y propiedad, planta y equipo entre el total de actividad de inversión. Así que las inversiones permanentes corresponden al 18% y la propiedad, planta y equipo corresponde al 82%. Ahí tenemos casi el flujo efectivo, ya tenemos el flujo efectivo de actividad operativa y ahora tenemos el flujo efectivo de actividades de inversión. Terminamos con el flujo efectivo de actividades de financiamiento. Como les dije, hay que utilizar todo el cambio que ha generado todo nuestro estado financiero. Si observan, habíamos dicho que la caja y banco que corresponde al efectivo y equivalente de efectivo no lo analizamos porque es lo que estamos realizando en el estado de flujo de efectivo. Partimos de la siguiente cuenta. Ya analizamos todo esto. Ya analizamos las inversiones permanentes y la propiedad, planta y equipo. Por lo tanto, ya analizamos todo el activo. Tienen que procurar que en el estado de flujo de efectivo se incluyan todos los elementos. Si observan, ya utilizamos el pasivo corriente. Por lo tanto, solamente me quedan los documentos por pagar. Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner aumento de las deudas a largo plazo. Las deudas a largo plazo que son pasivos, la única que tenemos es la del documento por pagar, dado que de marzo a abril se ha adquirido una deuda por 100.000, el cambio fue por 100.000 y por lo tanto dice que fue un origen. Va a ser positivo. Va a ser positivo porque como adquirí una deuda a largo plazo y mientras no la pague no voy a desembolsar efectivo, por lo tanto es un flujo positivo. Así que tenemos el aumento de la deuda a largo plazo ha sido por 100.000. Ahora sí, ya hemos utilizado todo el activo y el pasivo y solamente me queda el patrimonio. Aquí ponemos cambio en el patrimonio de los accionistas. Aquí analizamos todo el patrimonio, en este caso el capital social no ha tenido ningún cambio. Aquí analizamos el cambio del capital social, el aumento de capital, entre otros. Entonces en este caso el cambio es por 0 y solamente me queda, se observan las utilidades acumuladas y ha sido por 11.200. Pero que quiero que tomen en cuenta en esto, las utilidades acumuladas no las tomamos en el análisis del flujo efectivo, porque recuerde que ya partimos con los 28.000, que fue la utilidad neta después de impuestos de abril, 28.000. La utilidad acumulada no la tomamos en cuenta, sino que lo que tomamos en cuenta es los dividendos pagados. Así que vamos a poner aquí dividendos pagados. Y por lo tanto, los dividendos pagados, vamos a poner aquí dividendos pagados, va a ser una aplicación. Recuerden que las utilidades que me generan, pues hay que repartirlas y eso corresponden, si no se reparte, entonces van a quedar como dividendos.
Esos van a ser los dividendos por pagar, pero en este caso van a ser pagados, dividendos pagados. Y va a ser una aplicación porque estoy utilizando efectivo que corresponden a las utilidades. Dividendos pagados, entonces va a ser lo siguiente, va a hacer un pequeño análisis. Bueno, aquí ya lo tenemos ya. Dice que los dividendos pagados va a ser igual a la utilidad del ejercicio de abril menos la variación de las utilidades. Aquí lo tenemos. Entonces vamos a poner la utilidad de ejercicio de abril. Fue lo primero, el primer punto que pusimos. Dice que fue 28.000. Y vamos a agregar la variación de las utilidades. La variación de las utilidades dice que fue por 11.200. Y ahora sí hemos utilizado todos los elementos. Efectuamos esta diferencia y esto van a ser los dividendos pagados. Dice que va a ser por 16.800. Así que dividendos pagados tenemos 16.800. Efectivo proveniente de actividad de financiamiento va a ser 116.800. Recuerden que los dividendos pagados, pues habíamos dicho que va a ser una aplicación y las aplicaciones pues van a ser negativas. Así que vamos a poner estos dividendos por menos 1 y tenemos menos 16.800 y esto me da 83.200. Y terminamos con, bueno, en este caso le puse aumento neto del efectivo y los valores negociables, que es el flujo de efectivo, porque pues en este caso me da positivo. Va a ser igual, sumamos el efectivo proveniente de actividad operativa, 50.886.96. El efectivo proveniente de actividad de inversión, en este caso va a ser negativo, menos 122.000. Y sumamos el efectivo proveniente de la actividad de financiamiento más 83.200. Tenemos 12.086.96. Por lo tanto, vamos a poner aquí los 12.086.96 debe ser igual al efectivo y valores negociables del cambio. Esta va a ser nuestra comprobación. Así que vamos aquí a sumar nuevamente el cambio de la caja, que es el efectivo, y el cambio que hay del banco, que es el efectivo. El total tiene que ser igual a lo que nos dio aquí el aumento neto, 12.086.96. Por lo tanto, aquí analizamos que el estado de flujo de efectivo ha sido correcto. Sumamos 8.400 más 3.686.96 y es el valor que nos tiene que dar al final el aumento del efectivo. Si fuera sido negativo, lo hubiéramos puesto entonces disminución del efectivo. Ahí tenemos 12.086.96. Aquí elaboramos el estado de flujo de efectivo. Y pues aquí concluimos